Muy buenas tardes, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a continuar nuestra clase. Vamos a ver un poco del sistema nuevo que se dio a partir de la independencia de la colonia europea española. Se quiso crear aquí la famosa Gran Colombia. Vamos a hablar un poquito de la Gran Colombia de una forma muy simple y rápida para recordar, y luego vamos a hablar de los sistemas económicos que estuvieron en auge, como son el proteccionismo y el librecambismo, que fueron prácticamente siguieron de la mano con el sistema mercantilista antes del capitalismo, y luego vamos a estudiar un poco de esto para comprender. Antes que nada vamos a hablar sobre la Gran Colombia, ¿qué fue? Entonces vamos a hablar un poco de Simón Bolívar. Este señor Simón Bolívar, el libertador, nació en Caracas, Venezuela, el 24 de julio de 1783 y murió en Santa Marta, Colombia, el 17 de febrero de 1830. Sus padres fueron don Juan Vicente Bolívar y María Concepción Palacio. Sí, un poco una biografía súper breve de Simón Bolívar. Tenemos la idea de una Hispanoamérica unida. Esa fue la idea general. La encontramos presente en Simón Bolívar. Responde a la intención de dar solución y continuidad a la unidad política que había tenido América durante 300 años de colonización. Vemos que se da una constitución y una carta de Jamaica, un documento escrito por Bolívar en 1815, en la cual la idea era la unión entre la Nueva Granada, Venezuela y la Real Audiencia de Quito. Este pensamiento de Bolívar se convertiría en un concepto geopolítico. Vemos que en la creación de la Gran Colombia, Bolívar convocó en Angostura un Congreso Constituyente el 17 de diciembre de 1819. En este Congreso aprobó una nueva constitución venezolana y también declaró la creación de la República de la Gran Colombia. Entonces veíamos que la Gran Colombia abarcaba lo que es Venezuela, Nueva Granada o también conocida como Colombia, la Real Audiencia de Quito, pero aquí no se le pone, y también Bolivia. Una nueva potencia, este era el pensamiento, ¿no? Era crear una gran potencia, una nueva nación que podría llegar a tener en el futuro un rango de potencia, como lo era el Imperio Inglés. Vamos a ver la labor de la nueva nación. La joven república desplegó una importante labor diplomática que tuvo como objetivo la firma de una serie de acuerdos bilaterales con los demás países de la región. Este hecho se constituyó un antecedente importante para que se realice un congreso en Panamá. Vamos a ver que el Congreso de Panamá fue convocado por Simón Bolívar el 22 de junio de 1826, en el que se sentaron las bases de la Confederación Hispanoamericana. Y este fue el último ideal de Bolívar era la conformación de una América hispana, unida, sólida, que ocupara lugar destacado entre las naciones del mundo. Entonces vemos que de cierta manera, cómo o qué consecuencias tuvo en el Ecuador. Para eso también podemos remitirnos a nuestro texto. Vemos que las consecuencias que tuvo en el Ecuador fue que prácticamente durante esa época la gente que manejaba dinero, que manejaba propiedades, fue la que las precursoras y las que influyeron para que se desanexe de la Gran Colombia, a pesar de ser una nación sólida, a pesar de todo, ¿no? Entonces, estas personas que manejaban ese dinero eran personas latifundistas, manejaban en estos periodos un sistema llamado librecambismo y el proteccionismo. Entonces vemos que es uno de los postulados de la escuela del pensamiento fisiócrata surgida en el siglo XVIII. El librecambismo define a la libre circulación de bienes como producto de un orden natural y la eliminación de los aranceles en la entrada de la mercancía de los países. Esto con referente a la entrada y salida de divisas correspondientes del viejo mundo al nuevo mundo. Y luego aparece el proteccionismo. Por el contrario, este busca proteger la producción nacional de la competencia extranjera. Por lo general aplica elevados impuestos a los productos importados, establece una cuota de importación y la subsidia a la producción nacional. Este proteccionismo se dio después de la desanexación que tuvimos con España. Vemos que cuando se desanexó Ecuador con respecto a la Gran Colombia, fueron latifundistas, los que no les gustó esta idea de crear un estado sólido, cada uno tenía intereses propios. Entonces vemos que los latifundistas en aquel tiempo
aceptaron la dictadura de Bolívar, ya que consideraban perjudiciales a las políticas librecambistas de Santander que afectaban la producción textil, así como las reformas laborales, que afectaban el modo de organización de la mano de obra barata y cuasi esclavista heredada de la colonia. En cambio, en Guayaquil, los terratenientes y comerciantes del puerto, que en un principio se resistieron a la integración grancolombina, se encontraban favorables a las políticas de Santander. Sin embargo, las tendencias autonomistas en la ciudad portuaria reaparecieron cuando cayeron las exportaciones a finales de la década de 1820. A pesar de que Bolívar asumió la dictadura, finalmente renunció al poder en 1830. A finales de este año, cuando la Gran Colombia estaba prácticamente disuelta, el Distrito del Sur, Quito, se separó para formar un estado independiente llamado Ecuador. Entonces, vemos que la historia de la Gran Colombia tuvo grandes ideales. Pudimos haber sido una gran potencia codeándonos con nuestro vecino Brasil y con nuestro vecino del norte, Estados Unidos. Pero lastimosamente, en la época de la colonia, muchos ecuatorianos de aquel entonces que eran como grandes comerciantes y dueños latifundistas de grandes extensiones de tierra, no les interesaba compartir sus tierras y recursos en una sola nación. Tenían intereses propios y esto hizo que nos separáramos de la Gran Colombia. Esto también hizo que desista Simón Bolívar de crear una gran nación. Es por eso la frase célebre que él dice: he arado en el mar. Tomen ustedes las conclusiones de la frase. Ha sido un gusto y nos estaríamos viendo para la siguiente clase. Hasta luego.